Tema 5. Los seres vivos. Composición y organización. Vídeo 1, que es la vida, bioelementos, biomoléculas inorgánicas. Hola, vamos con el siguiente bloque de contenidos. En las asignaturas ya hemos dejado atrás la geología y empezamos con la biología. La biología, que es la ciencia que se encarga del estudio de la vida, del estudio de los seres vivos. Aquí en la página 140 de vuestro libro pues tenéis un esquema con diferentes campos de estudio de la biología, bioquímica, fisiología, citología, etc. Es una asignatura muy amplia, una disciplina científica muy amplia que estudia los seres vivos, que estudia la vida desde muy diferentes puntos de vista, desde de qué está compuesta, como es la bioquímica, hasta cómo se relaciona con el medio, los seres vivos, qué es la ecología, etcétera, etcétera. Antes de nada, nosotros lo que tenemos que ver es, dice ciencia que se encarga del estudio de la vida. Antes de nada tenemos que ver y decir qué es la vida. Definir la vida es algo complejo, y es lo primero que vamos a intentar hacer. Bien, como he dicho, definir qué es la vida es difícil. Si nosotros vemos un gato, vemos una planta, vemos un perro, pues decimos, eso están vivos, porque vemos que tienen propiedades, que tienen unas cualidades, que hacen unas cosas que no las tiene, que no las hace una piedra, por ejemplo. Y podemos definir a este nivel muy bien qué es la vida y qué es la no vida. Pero si nos vamos a, por ejemplo, un virus, pues ahí el virus está vivo o no está vivo, ahí ya es difícil definir a esos niveles qué es la vida. Vamos a ir viendo qué nos dicen al respecto algunos científicos. Por ejemplo, tenemos a Carl Sagan, que era astrofísico, que decía que la vida es una región donde se incrementa el orden en ciclos movidos por un flujo de energía. Robert Safiro, bioquímico, decía una zona separada del medio que incluya una fuente de energía que se adapte al medio y evolucione, y que es capaz de reproducirse. Chris Mackay, astrobiólogo, decía información y ADN replicable mediante proteínas al abrigo de una membrana. Leslie Orwell, bioquímico, nos decía que la vida es un objeto complejo que contiene información, se reproduce y evoluciona por selección natural. Christian de Debye, premio Nobel, decía la vida es desequilibrio. Y por último, Frank Crick, también premio Nobel, decía por lo complicado que es casi un milagro. ¿Por qué decía esto? Pues porque desde un punto de vista estrictamente biológico, comprobar las posibilidades que había de que la vida surgiese en la Tierra, pues tiene muy poquitas probabilidades. Bien, si vemos lo que dicen todos estos señores, podemos decir, bueno, dicen cosas muy interesantes pero que apenas se comprenden. Aquí hablan de orden, hablan de objeto complejo, hablan de energía, hablan de evolución, hablan de desequilibrio, hablan de una serie de cosas, pero vosotros podéis preguntaros, bueno, pero si me lo preguntas en un examen, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Hay una manera simple o más simple de definir la vida? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. ¿Podemos definir la vida de una manera más simple? Pues sí. Vamos a intentar, con todo lo que han dicho estos señores, pues definir qué es la vida. Podemos decir que un ser está vivo si presenta una estructura altamente organizada. Para mantener algo organizado se consume energía. Si yo quiero organizar mi cuarto que está hecho un desastre, pues organizarlo me hace consumir energía. Organizar algo, en este caso la materia, consume energía. Además, debe realizar las tres funciones vitales que todos conocemos. Se nutre, se relaciona y se reproduce. Un ser vivo es una estructura altamente organizada que consume energía, que realiza las tres funciones vitales, nutrición, relación, reproducción, pero que además es capaz de evolucionar, no el individuo, sino el conjunto de la especie. La vida va cambiando, se va adaptando al medio conforme éste va cambiando y se va transformando.
hoy en día la vida, los seres vivos son muy distintos a lo que habían hace 500 millones de años, y si la Tierra no se destruye por la acción de los seres vivos, seguirá evolucionando, por la acción de los seres humanos, mejor dicho, seguirá evolucionando, y dentro de 500 millones de años los seres vivos serán muy distintos a como son hoy en la actualidad. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis una definición más simple de lo que es la vida. Bueno, pues ya podemos irnos al libro de texto de nuevo, seguir aquí. Nos vamos a la página 143, donde se inicia el tema y donde se nos hace un resumen de lo que vamos a ir viendo. En la página 144 pues tenéis un resumen de lo que acabo de exponer, de la definición de ser vivo. Ya hablaremos de lo que es nutrición autótrofa y heterótrofa, y ya hablaremos de lo que es reproducción asexual y reproducción sexual. Si nos vamos a la página 145, nos habla de la organización de los seres vivos. Hemos dicho que son estructuras altamente complejas. Bien, pues tenemos los átomos, que es el nivel más simple de la materia, se van organizando en moléculas, en macromoléculas, en células, tejidos, sistemas y aparatos, individuos, poblaciones, comunidades y toda la biosfera. Vamos aumentando en complejidad. No solo los seres vivos individualmente, sino los seres vivos en conjunto. Todo esto son lo que se llaman los niveles de organización de los seres vivos. Y aquí en el texto nos aparece unas palabras que dice propiedades emergentes, que tenéis aquí a la derecha la definición. Dice: propiedades emergentes son características nuevas que surgen a partir de la combinación de componentes más sencillos, según aumenta el nivel de complejidad de un sistema. Dice: el todo es mucho más que la suma de las partes. Si yo cojo, vamos a poner un ejemplo, si yo cojo un reloj de los antiguos, de estos que llevaban ruedecillas, manecillas, cuerda, etcétera, y lo meto todo en una caja, ahí tengo el reloj, ¿no? Pero no tengo esa propiedad del reloj, que es medir el tiempo. Ahora, si yo todas esas partes las organizo perfectamente, le doy cuerda al reloj, las manecillas del reloj se van moviendo y me surge una propiedad emergente. De la misma forma, la materia altamente organizada y bien dispuesta, a partir del nivel celular aparece una propiedad emergente. ¿Qué propiedad emergente? La vida. La vida, que es lo que hemos visto a grandes rasgos anteriormente. Estos seres altamente organizados que se nutren, se relacionan, se reproducen y son capaces de evolucionar. Si yo meto en una caja todos los átomos de la vida y la agito, no me sale un ser vivo, no me sale una célula viva o una cebra viva. Pero si eso lo organizo bien organizado, pues entonces aparece la propiedad emergente, que es la vida. A partir del nivel celular hacia adelante, pues ya estamos hablando de vida, con todas las consecuencias que ello lleva. Si pasamos de página, en la página 146 nos habla de que los seres vivos tienen la misma base química que el resto de la materia. Es decir, los seres vivos estamos formados por elementos químicos. Aquí tenemos a la izquierda un cuadro con los elementos químicos de un cuerpo humano, como ejemplo de ser vivo, y de la corteza terrestre. Vemos que no coinciden las proporciones. En la corteza terrestre hay muy poco hidrógeno, en el cuerpo humano hay mucho hidrógeno. Y así ocurre con el resto de elementos, oxígeno, carbono y nitrógeno, hay una desproporción. Es decir, hay un desequilibrio. Como decía uno de esos señores que hemos visto antes. Para mantener algo desequilibrado y que no se me derrumbe, pues hace falta energía. Entonces, mantener que haya mucho hidrógeno en el cuerpo, que haya más oxígeno que en la corteza, que haya más carbono, etcétera, eso también consume energía. Y aquí en el texto pues tenéis cómo se van clasificando los elementos químicos que están en los seres vivos, que por cierto se llaman bioelementos, a los que están en los seres vivos se llama bioelementos, en diferentes grupos.
Dice, los más abundantes en la materia viva son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos 6 elementos constituyen aproximadamente el 96% en peso de la materia viva. Se le llama elementos primarios. Luego tenemos los elementos secundarios, como el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, el yodo, que están en una proporción pequeña en los seres vivos, el 3,9% o menos en conjunto, y de estos elementos que están en tan poca cantidad, hay algunos que están en muy poca cantidad que se le llaman oligoelementos, pero que son totalmente esenciales para la vida, como por ejemplo el hierro, por ejemplo el silicio, por ejemplo el yodo, están en cantidades ínfimas, pequeñísimas, pero si nos falta, el ser vivo no puede vivir. ¿De acuerdo? Los elementos químicos, como todo elemento químico en toda la materia, se agrupan formando moléculas. Las moléculas que forman parte de los seres vivos se llaman biomoléculas, o con el nombre más antiguo, principios inmediatos, aunque este nombre ya apenas se usa. Se le llama biomoléculas, que se dividen en dos grandes grupos: las inorgánicas, que no son exclusivas de los seres vivos, y las orgánicas, basados en la química del carbono, que son exclusivas de los seres vivos. Vamos a empezar por las inorgánicas, que están en la página siguiente, que como vemos aquí en la página 147 son el agua y las sales minerales. Si empezamos por el agua, pues el agua tenemos aquí a la derecha el esquema de la molécula del agua. El agua está formada por un oxígeno y dos hidrógenos, pero que no se encuentran en línea recta. En la molécula, el hidrógeno con el otro hidrógeno forma un ángulo de 104,5 grados. Esto hace que esta molécula sea como pone en el texto, una molécula polar. Se dice que es un dipolo. La parte donde están los hidrógenos es más positiva y la parte donde está el oxígeno es más negativa, eléctricamente hablando. Si vemos el esquemita de abajo, esto hace que esta molécula, veis aquí este atomito de hidrógeno y este atomito de oxígeno, en medio tiene un cuadradito rosa. Ese cuadradito rosa significa enlace puente de hidrógeno, como tenéis aquí abajo. Y permite que las moléculas en un vaso de agua no estén totalmente desorganizadas, sino tengan cierto orden. Eso hace que el agua sea líquida en vez de ser un gas. Al ser líquida es un elemento prácticamente único en el universo y es esencial para los seres vivos. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de características. Aquí en el texto solamente pone 2, pero hay 6 o 8 más. Es un buen disolvente, es un buen regulador térmico, y tiene muchas más características que las hacen ser única para los seres vivos. ¿Y por qué es única? Por su molécula. Por su molécula, que es una molécula polar, que permite hacer estos puentes de hidrógeno y de esta forma ser líquida. Y luego tenemos las sales minerales, las sales de cloro, de sodio, etcétera, que pueden estar sólidas, formando estructuras duras, como por ejemplo las conchas de los moluscos, o disueltas en los líquidos de los seres vivos, en los líquidos celulares y en los líquidos extracelulares, donde tienen una serie de propiedades y de funciones muy importantes. Aquí nos pone: mantienen constante el grado de salinidad de los organismos, mantienen el pH a unos niveles que son propios de los seres vivos, permiten la transmisión del impulso nervioso, permiten la contracción muscular. Por eso es importante que la concentración de sales sea la adecuada y no se puede alterar. No es bueno ni comer mucha sal, ni sería bueno, por ejemplo, beber agua destilada, porque la concentración de sales variaría y eso provocaría trastornos graves en los seres vivos.